Los túneles del interior de la presa Hoover son impresionantes. Su función es drenar el agua de las profundidades de la presa. No obstante, si estos túneles de simple apariencia no existieran, la presa tendría consecuencias desastrosas. Para comprender mejor la astuta ingeniería de la presa Hoover, analicemos en primer lugar la forma en que se puso el concreto en esta presa. ¿Se ha percatado de la peculiar decisión que tomó el ingeniero de construcción de la presa Hoover, el señor John Savage, al concluir esta sofisticada construcción bloque a bloque? Dejó un vacío de 6 pies de ancho en el centro de la presa. ¿Por qué precisamente dejó este vacío? De no haber dejado este vacío y construir como se observa, el dique se habría fisurado en tan solo 1 o 2 semanas tras el fraguado. Esto sucede ya que el concreto se encoge o trata de disminuir su longitud al secarse. No obstante, la disminución de longitud resulta imposible, ya que los extremos de los bloques de concreto se encuentran presos por la piedra de la montaña. Esto provocará una gran tensión de tracción en el concreto, causando que el cuerpo de la presa se fisure. Al dejar un espacio en el centro, el concreto es libre de contraerse durante el fraguado. De esta forma, no se provoca ninguna tensión en el concreto. Puede incluso apreciarse que se dejan espacios para túneles durante el fraguado del concreto. Una vez fraguado el concreto, los ingenieros cubrieron este espacio con concreto de calidad especial. ¿No es esto una excelente idea de construcción? Espere un instante. Este espacio en el que se está construyendo estaba antes ocupado por el violento río Colorado. Es evidente que cuando el río tiene un caudal así, es absolutamente imposible realizar cualquier tipo de construcción de forma eficaz y con seguridad. Así pues, ¿cómo lograron los ingenieros estadounidenses que el río Colorado se amansara y el terreno se secara y así poder edificar la presa? El único recurso que les quedó fue el desvío del río. Desviando el río así, se podrá iniciar la construcción en la zona seca. Tras el desvío, el río no se verá perjudicado. A pesar de que es una excelente idea, desviar un río tan intenso y caudaloso implica sus propias dificultades. Para desviar el río, lo más práctico es construir 4 túneles enormes alrededor de la construcción. Una vez construido el túnel de desviación, se pueden edificar presas provisionales llamadas ataguías. A partir de ese momento, el agua solo podrá correr por los túneles. Puesto que los túneles son inmensos, no afectarán de ningún modo al curso original del río. Observe esta curiosa herramienta conocida como taladro gigante. Los ingenieros estadounidenses crearon esta herramienta para construir los túneles de desvío. En aquel entonces, las tuneladoras no gozaban de mucha popularidad. Para los ingenieros, solo quedaba la opción de la explosión vigilada con dinamita. El taladro gigante admitía casi 30 taladros al mismo tiempo. Hacían hoyos para el explosivo de dinamita en las rocas. Los taladros se accionaban con aire comprimido. Qué interesante, ¿verdad? Tras colocar los explosivos, el taladro gigante y los trabajadores se retiraban a una posición segura. El próximo paso era la explosión de la dinamita accionada eléctricamente. A continuación, las palas entraron en la obra. Retiraron minuciosamente los residuos. En vez de tirar las piedras fragmentadas, más adelante se verá lo que se hizo con las mismas. Los operarios no pueden reanudar su labor justo después de la limpieza a causa de estas piedras colgantes peligrosas. Seguidamente, hubo que hormigonar el túnel para sujetar la roca. El concreto de la parte baja fue bastante fácil. No obstante, este procedimiento no servirá para el resto del túnel. Los operarios primero pusieron barras de apoyo como se muestra. Pegaron las barras de refuerzo a la roca mediante hormigón proyectado. Seguidamente llega una interesante máquina, una máquina de encofrado expansible. La máquina, accionada hidráulicamente, era capaz de expandirse al interior del túnel. De este modo se realizó el concreto lateral. En la parte superior restante se utilizaron pistolas neumáticas. Una vez terminado el proceso de hormigonado, se procedió a quitar la máquina de encofrado. A continuación, el enorme taladro avanza hacia el interior. Este proceso se repitió en múltiples ocasiones.
Y, tras 18 meses de intenso trabajo, los 4 túneles de desvío quedaron terminados. Para abrirlos, se removió la tierra que había delante. Un pequeño flujo de agua del río logró pasar al interior del túnel. Esta pregunta hace reflexionar. ¿Qué cree que pasará si los vehículos arrojan piedras y tierra río arriba de los túneles? Evidentemente, el agua subirá de nivel. Los vehículos aumentan la montaña de rocas. Dado que su altura supera el punto más elevado del túnel, deberá desviarse totalmente el agua del río. ¡Qué bien! Logramos un desvío perfecto del río y secamos la obra. Esta montaña de roca que hemos construido se denomina ataguía. Para construir la ataguía se reutilizaron las mismas piedras rotas que se quitaron durante la construcción del túnel. Tras unos 900 metros, el agua desviada en el túnel recupera su curso original. Al otro lado se levanta otra ataguía para impedir la entrada de agua en la obra. ¿Tendríamos que realizar una masiva labor de hormigón en esta tierra árida para edificar una presa? Podría construirse. Pero al llenarse de agua, la presa se caería por la presión hidrostática. Para que permanezca firme, debe apoyarse en los 3 lados. Esta es la forma en que se introdujo un firme soporte para el cierre de la presa. Antes de nada, hay que quitar todas las rocas deterioradas y frágiles. Ahora, hay que cortar las 2 montañas para adaptarlas a la forma exacta y al cuerpo de la presa. Para lograrlo, los operarios usaron nuevamente explosiones de dinamita y martillos neumáticos. En la parte baja de la presa, los operarios también eliminaron toda la roca frágil y llegaron a una parte sólida llamada estrato duro. Para acceder a los estratos duros, debieron excavar hasta una profundidad de 300 pies. A partir de ese momento, el terreno está listo para el hormigonado masivo y la principal actividad de construcción de la presa Hoover. Realizaron el concreto bloque a bloque. El beneficio de este tipo de concreto es evidente. El calor que se genera se puede dispersar sin problemas. Por otra parte, dejaron lugar para las tuberías de agua de refrigeración en el interior de estos bloques. Cuando los bloques se solidificaron, los cubrieron con lechada de concreto. La disposición asimétrica de los bloques garantizaba que se conectaran firmemente unos con otros. Una vez finalizado este proceso, la parte superior tenía anchura para una carretera. Observe el mecanismo de vaciado que idearon los ingenieros de la presa Hoover para hacer el vertido con rapidez. Inicialmente mantenían el cubo de concreto en el piso. Un operario extrae el seguro de trinquete. En este punto, si se levanta el contenedor, se abrirá el fondo con bisagras y el concreto se vaciará automáticamente. Clausuremos el túnel de desviación y retiremos las ataguías. Esta vista es maravillosa. Poco a poco va aumentando el nivel del agua en la presa. No obstante, el modelo actual de presa puede fracasar ante esta inmensa cantidad de agua. Realicemos un ensayo para comprender por qué. La presa se sostiene con fuerza en el suelo. A continuación, pongamos agua y observemos lo que ocurre. Cuando retiro la mano, la presa se alza. Cuando suelto la mano, la presa se levanta. La filtración de agua que circula debajo de la presa produce una gran fuerza hacia arriba. Es lo que se denomina levantamiento, y puede causar una enorme inestabilidad en la presa. Por ello, durante la construcción de la presa, se han dispuesto túneles de desagüe o de control. ¿Cómo se puede disminuir la presión de levante? Es la misión de los orificios de desagüe. Estos orificios rellenos de lechada absorben el agua de filtración de los cimientos de la presa y disminuyen en gran medida la presión de levante. Estos túneles también se usan para inspeccionar. Es impresionante conocer cómo tecnologías tan básicas aportan una mayor seguridad a la presa. Ahora llegamos a la etapa más importante de este video: la explicación sobre cómo se obtiene energía eléctrica en la presa Hoover. Estos operarios construyen la estructura de producción de energía de la presa en forma de U.
En este sitio se ubicarían enormes turbinas y generadores Francis. La presa Hoover tiene una inmensa capacidad de generación de energía. Esta instalación de generación de energía en forma de U cuenta con 17 turbinas y generadores. En la presa Hoover se emplea un modelo de turbina llamado turbina Francis. Inicialmente, el agua pasa por esta carcasa en espiral. Y, por último, por las palas del rodete. La presión del agua impulsa el rodete. El rodete está unido al generador. Si observa el generador, comprobará que ambos, el rotor y el estator, son simples bobinas de cobre. No se emplean imanes fijos. No obstante, el rotor requiere un generador de corriente para producir campos magnéticos. Dicha energía es generada por un excitador que emplea un imán permanente en el estator. Es hora de que esta energía eléctrica se transmita, pero antes, reparen el volumen de la caja de desplazamiento. ¿Cómo es posible que dentro de esta unidad generadora de energía se puedan instalar turbinas y generadores tan enormes? Si ha visitado en alguna ocasión la espléndida presa Hoover, es probable que haya observado una torre de aspecto peculiar y una disposición de cables con poleas. Esta bella máquina, un teleférico, hacía la labor increíble de colocar turbinas y generadores. Como puede ver, las ruedas centrales están conectadas mediante un carro. Las ruedas de sujeción y los cables de apoyo hacen que no se desplomen. Los dos tambores permiten que esta disposición se desplace a izquierda o derecha mediante un sencillo tirón de cable. Las puntas de estos cables están sujetas al carro. La imagen ilustra cómo se desliza a la izquierda. El deslizamiento a la derecha se consigue de forma inversa. Pasemos a analizar el sistema de elevación. Para este propósito se usó un tambor adicional. Puede verse el hábil recorrido del cable en torno a las poleas. Además, se puede prever lo que le pasa al polipasto cuando rota el tambor. Estos 3 tambores de cable que hemos visto se encuentran en el interior de una caseta de elevación. De este modo, los operarios trasladaban el equipo a la zona de las turbinas, y el sistema de elevación se utiliza aún hoy en día. Toda una obra de ingenio, ¿verdad? Una vez transportados, se empleó una enorme grúa de pórtico para instalar los generadores, el rotor, el estator y otros componentes pesados. Finalmente, queda por saber cómo llega el agua del embalse a la turbina. Esa es la función de las torres de captación. He aquí una toma aérea. Necesitamos que el agua recogida en las torres de toma llegue a las turbinas aguas abajo. ¿Me puede indicar una posible solución? Los túneles de desviación no son útiles una vez concluida la construcción de la presa. Es suficiente con conectar un tubo pequeño desde la torre de toma hasta los túneles de desvío situados en el interior. Así el agua correrá río abajo, y a partir de ahí se prolongarán algunos ramales del túnel hasta las turbinas. Para las otras 2 torres de toma, han tenido que crear nuevas tuberías forzadas. Para entender mejor la geometría de las tuberías forzadas, veamos algunas moléculas de agua desde las torres de toma hasta la turbina. Contrariamente a los túneles de desviación, la tubería de presión necesitaba un revestimiento de acero. De otro modo, con el transcurso del tiempo, el túnel se desgastaría por la fuerza del agua. Para fabricar el recubrimiento de acero de la tubería de presión, se creó una fábrica especializada cercana al lugar de la presa. Las tuberías de presión se construyeron con placas de acero laminadas en una enorme prensa. 3 de dichas placas se soldaron para crear tubos de gran tamaño. Mediante el teleférico, las tuberías forzadas y otros elementos de mayor tamaño se introdujeron en los túneles de la presa. Los remolques diseñados específicamente que aguardaban en los túneles de entrada, los transportaron al túnel, donde se unieron definitivamente las piezas. Se emplearon pasadores de presión para crear una unión sin interrupciones entre la torre de toma y las turbinas y válvulas de salida. En la presa Hoover, vimos el uso y la construcción de las compuertas. Pero, ¿por qué están estos operarios trabajando en otro túnel cercano a la presa? Es lo que se denomina aliviadero. Imaginemos que la presa de Hoover no tiene aliviadero. Si el nivel de agua acumulada excede la capacidad de la presa, ésta se desbordará. Evidentemente, es una situación de riesgo.
Dicho desborde de agua podría destruir totalmente las instalaciones situadas aguas abajo. Por esta razón se emplean aliviaderos. Estos túneles se sitúan 27 pies por debajo de la parte superior de la presa. Los aliviaderos de la presa Hoover poseen un mecanismo giratorio interesante. Si los responsables de la presa estiman que el aumento del nivel del agua puede bajar pronto, harán girar esta estructura. De esta forma, la presa puede retener aún más agua. Pero si el aumento del nivel del agua es mayor, el agua se desbordará por arriba de la estructura y, a través de los aliviaderos, se vaciará río abajo. Vamos a mirar la presa desde arriba. ¿Sabes cómo construir fácilmente el aliviadero? Sí, solo hay que aprovechar la parte aguas abajo del enorme túnel de desvío. Los ingenieros de la presa Hoover eran muy inteligentes, ¿cierto? Al cabo de 5 años de arduas labores de planeamiento y de construcción, la presa finalmente estaba lista para acumular el agua. La operación de desmontaje de la ataguía fue compleja. Para empezar, se practicaron aberturas controladas en la ataguía, lo que permitió al río erosionarse y así poder desmontar la construcción provisional. En algunos puntos específicos en los que el agua no era suficiente, se empleó una explosión con dinamita para destruir la ataguía. Las ataguías se retiraron por completo en agosto de 1935, y el agua de la presa Hoover empezó a subir. Por fin, el embravecido río Colorado había sido controlado por la enorme presa Hoover. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo un mes más tarde, y el público se maravilló ante la hipnotizante vista del gran depósito de agua. En el momento de la ceremonia de inauguración, la presa Hoover aún no disponía de capacidad de producción de energía. El primer generador se instaló un año después, en octubre de 1936. Pero no fue hasta 1961 cuando se alcanzó todo el potencial de producción de energía de la presa Hoover, con una potencia imponente de 1.300 megawatts. No olvide antes de despedirse ayudar a nuestros servicios educativos en Patreon. Muchas gracias.